Tengo una tía que trabajó de enfermera toda su vida hasta jubilarse, y ella siempre nos hacía hincapié en que si vamos a entrar a un hospital se debe hacer con algún Cristo encima, y aparte, encomendarse a Dios, porque en esos lugares siempre está el bien y el mal, en su eterna batalla de llevarse las almas, pero no solo eso, también se quiere llevar a personas. Ella una vez le tocó ver cómo un demonio intentó robarse un bebé, pero gracias a Dios, con la valentía que el Señor le dio, en ese momento lo impidió. Ella nos dice que todo esto pasó semanas después del temblor del 85, aquí en la Ciudad de México. El ambiente era más pesado que de costumbre, y varias enfermeras estaban faltando al trabajo, porque por desgracia era gente que tuvieron familiares en la tragedia, y estaban buscando a sus parientes o arreglando sus cosas porque había pasado algo peor. Gracias a Dios, en ese hospital donde mi tía trabajaba, solo hubo problemas en las tomas de luz y una que otra pared cuarteada, pero nada que los impidiera seguir trabajando. Estaban recibiendo muchos traslados de recién nacidos a su área, de parte de los hospitales, que sí les fue mal, y siendo poco personal, estaban haciendo turnos de 24 horas sin parar. Les habían acondicionado camas en una bodega para que allí durmieran de a 5 horas, y después a seguir chambeando, porque todo era un caos. Mi tía, teniendo toda una vida trabajando en ese hospital, conocía así, literal, a todo el personal, y en una ocasión que le tocó echar vela en el turno nocturno, vio a alguien con finta de doctor por el pasillo. Le sacó de onda quién era él, porque jamás lo había visto en el hospital, y aunque sí había uno que otro médico apoyando, algo le llamó la atención en él, e hizo por seguirlo, en preguntarle qué necesita. Siempre que llegan personas nuevas no saben dónde quedan las cosas, pero el doctor caminaba deprisa y sabía exactamente hacia dónde iba, y para cuando llegó al área de recién nacidos, entró muy seguro de sí mismo. Cuando mi tío lo alcanzó, el doctor ya estaba risa y risa con las 2 enfermeras que estaban de guardia. Andaba de coqueto, y mi tía, siendo la encargada, le preguntó quién era y por qué entró sin una autorización, porque será médico y lo que quiera, pero solo los especialistas pueden entrar allí, y al menos ella no sabe quién es él. El doctor se presentó, diciendo su nombre, y dijo que lo habían mandado del hospital de especialidades, a apoyar a este lugar, y cuando él notó que mi tía puso una cara de que eso era imposible y estaba mintiendo, el doctor mejor se retiró, diciendo que iba a su carro por unos documentos. Cuando se fue, mi tía regañó a las enfermeras por estar de voladas con el doctor y haberlo dejado estar dentro del área. Con dudas, mi tía se va a la entrada y le pregunta al guardia que si dejó pasar a tal doctor con tal apariencia, y él dijo que sí, que era el doctor perfumado, y ya dijo que le mostró identificación y todo el rollo. Mi tía le dijo que se pusiera más atento a quién dejaba entrar, pero pues también a veces eso es difícil porque los médicos suelen ser prepotentes y si los increpas te mandan a volar. Pues en eso tenía razón. Ya le explicó el guardia que sí lo recuerda porque olía muy fuerte a canela, pero enchilosa, tan fuerte que a los pocos segundos que estuvo en la entrada le dieron ganas de toser. Pues ya no quedó de otra que seguir el turno, pero mi tía decía que algo sintió con ese doctor, que todo estaba mal, y aunque llegó a pensar que a lo mejor era pura loquera de ella por estar durmiendo poco, y sobre todo el estrés de los últimos días que ya ha sido pura tristeza por lo traumático del temblor. Al turno siguiente ella dice que se echó una dormida en la bodega, y aunque sí logró pegar pestaña un rato, soñó algo muy feo. Algo así como que unas sombras sacaban a los bebés de su área de cuidado por la ventana, y ella por más que quiso impedirlo no podía moverse, como si estuviera en una parálisis de sueño. Y para cuando al fin despertó, estaba muy agitada, tanto que se le bajó poquito la presión y ya mejor se fue a la planta baja para ir a las máquinas de comida y sacarse un refresco y algo de pan dulce para comer. Cuando empezó a bajar los pisos, primero vio que una enfermera estaba tosiendo. Después, otro piso más abajo, vio que un camillero amigo suyo que estaba llevando una tanda de ropa sucia también lo estaba haciendo, y ya para cuando llegó a la planta baja para comprar su refresco, apenas le dio un trago y como si se le hubiera prendido el foco, pensó en la tos de los 2 presentes en su camino y ya ni se molestó en dejar su refresco abierto con apenas haberle dado un solo trago. Pegó una carrera al área de recién nacidos. Sabía que el doctor extraño estaba en el lugar y aunque no lo vio en su camino y sabe que las enfermeras ya no lo dejarían pasar, le entró la necesidad de ir lo antes posible. Quizás porque ya estaba arisca por el extraño sueño que tuvo y para cuando llegó no encontró a ninguna de las 2 enfermeras, pero sí al doctor extraño, que estaba viendo un bebé prematuro de 7 meses que había nacido un par de días atrás. Lo cargaba a 2 brazos y lo olía con intensidad, como si tratara de reconocerlo por medio del olor. A mi tía la verdad es que nada se le atoraba y siempre fue muy dura de carácter, no solo por como la crearon mis abuelos, sino que ella de joven fue pandillera rehabilitada, gracias a Dios, así que pegarse un tiro no le daba miedo. Lo que hizo
fue a acercarse lentamente al escritorio, donde las enfermeras llenaban bitácoras, y del perchero tomó lo primero que encontró, y ya con un paraguas en la mano, le dijo fuerte y claro al doctor: «Baja al bebé con cuidado, y si le haces algo, te voy a meter una buena friega». El doctor, con la mirada fija en ello, no hizo nada, solo se mecía de un lado a otro, hasta que después de unos segundos deja al bebé en su lugar, y le dice a mi tía que si se cree muy valiente ahorita, quiere ver que lo siga haciendo todo el rato. En ese momento el doctor empezó a ponerse horrible, pero según en palabras de mi tía, su cara se empezó a poner como monstruo, con los ojos negros hundidos y un hocico prominente, mostrando los dientes picudos en su dentadura. El ser avanzó y tomó a mi tía de la muñeca. Con tono grueso, porque la voz le cambió, pero aún de manera burlona, le dijo que si todavía anda de valiente, y mi tía con miedo, pero sin dejarse humillar, le soltó un buen manotazo entre el oído y el cachete. El ser la soltó y salió rápido del área de recién nacidos, dejando ya a mi tía hincada, sobándose el brazo, porque de donde la tomó le dejó la piel muy lastimada, como si un sarpullido fresco se le hubiera infectado. Mi tía trató de calmarse por el bien de los recién nacidos y buscó sentarse en el escritorio. Como pudo, lo hizo, y a los minutos llegó el médico internista a hacer su rondín y vio a mi tía casi catatónica y no vio a las otras enfermeras. Mi tía sabía que no debía contar lo que pasó, porque de por sí todos estaban muy asustados por el temblor, como para meterle más fuego a la hoguera de las preocupaciones, y solo dijo que no se siente bien mientras se tapaba su brazo lastimado. El residente pidió apoyo y ya aparecieron las enfermeras del área, que estaban muy dormidas en la bodega. Cuando les dijeron que por qué dejaron colgada la guardia, ellas no se van a explicar cómo fue que aparecieron allí, porque lo último que recuerdan es que estaban en el área de recién nacidos platicando, y cuando despertaron, lo hicieron en las colchonetas de descanso. Al final todo quedó en una situación extraña, y para como estaba el ambiente tenso después del temblor, la verdad es que uno no se ponía a pensar en más cosas, y solo le dio una advertencia a las enfermeras. Mi tía fue a que le curaran el brazo, una chava pasante de medicina, que es su amiga, y después de vendarle, trató de irse a dormir, otro rato las colchonetas. Se aventó durmiendo de corrido más de 5 horas que les daban chance de dormir, y a las 9 a.m., cuando empezaron a llegar las visitas, fue que una pareja de señores llegó directamente preguntando por ella. Al presentarse, dicen que son los abuelos de la paciente tal, que apenas antier tuvo un bebé prematuro y lo tienen en observación. Mi tía les dijo cuál bebé era, y después, sin medir una palabra más, la señora la abrazó y le agradeció por lo que hizo ayer. Aún sin saber de qué estaban hablando, la misma señora le vio el brazo vendado y le preguntó que si el mendigo demonio le hizo eso. Mi tía se puso pálida y les preguntó que cómo saben qué le pasó y con quién le pasó, y ya la señora no dijo nada más y la abrazó de nuevo. Después le dice a su esposo, el señor que la acompañaba, que le dé dinero por el favor que hizo y le da un mes de pago en efectivo. Y no solo eso, también le colgaron allí mero un escapulario, y al ponérselo le dijeron que el demonio que enfrentó son los más enojones y rencorosos del infierno, y que siempre use ese escapulario como protección. Mi tía ya solo les preguntó que si entonces el doctor extraño que corrió era un demonio, y ellos dijeron que sí, que por desgracia, ahora con el temblor, hay muchos sueltos alimentándose de los indefensos, y apuntó a los bebés recién nacidos en sus incubadoras de cuidado. Para el final les preguntó que si el olor a canela con chile es una señal de que está cerca ese demonio, y ellos dijeron que el olor depende de las personas, pero si ella siente que eso puede ser una señal, es que lo es en su caso. Desde entonces en la casa de mi tía, al entrar, está llena de vaporizadores y plantas de menta y eucalipto, y con 10 minutos que estés allí, ya tienes la nariz muy destapada y hueles mejor, porque ella dice que ese demonio no la vuelve a tomar por sorpresa, y si es así, ya sabe que con ella va a topar con pared. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.